Unibertso digitalak eta globalizazioak emakume izateko eta egiteko aukera paregabeak eskaintzen dizkigu. Gero eta sarriagotan lortzen ditugu gure helburuak. Askatasun handiagoz aukeratzen dugu besteenganako harreman mota, non kokatu gure burua eta abar. Naiz eta oraindik erronkak ditugun. Zaila da, ja prestigioaren esparrura salto egitea, ez? Paternalismo asko dago, aitakeria asko, beste idazleen gizonezkoen aldetik, mesfidantza, gizonezko gazteen aldetik, esan zu hor zaude edo zutabe mate dizuten eskazarelako, holakoak entzuten dira etengabe, ezta? Mi afición por la moto viene de mi padre. Mi padre iba a hacer enduro, que es una modalidad de motociclismo que es hacer rutas por el monte. Él iba a hacer enduro con sus amigos los fines de semana y claro, yo de pequeñita, 4 años, le decía siempre que quería una moto, yo también, que quería ir también al monte. ¿Qué va a querer una niña, una moto? Y bueno, al final una cosa llevó a la otra y me dejaron una motito pequeña. Ba, 6-7 urte nintuenean, ondino, futbolera jolasten nintzen, pozik nengoen zen eta gustatzen zitzaidan gauzak egiten nituen. Baina denbora pasata gero poliki-poliki nire sexura edo hurbildu nintzen. Eta egin behar nituen gauzak egiten nituen. Yo, por ejemplo, en el aspecto musical todavía sigue existiendo. Llevo más de 23 años con mi grupo y en los festivales puedes ver los carteles y el 98% de los grupos son de hombres y si tienen que llamar, no llaman y hay muchísimos grupos de mujeres buenas. Mutil bat igo daiteke goltza batera eta kriston astakeria, kriston txorrada bat esan eta jendeak barre egingo du. Neska batek txorrada bat esaten badu, ez da inbarregarria. Jende bat, pertzepzioa ere, publikoaren pertzepzioa emakume batek egiten duenarekiko eta mutil batek egiten duenarekiko diferentea da. De los 10 creadores de contenido, youtubers, como lo queráis llamar, que suben contenido a YouTube, vamos, de personas de habla hispana, la mayoría son tíos haciendo cosas de tíos, ¿no? Y luego las pocas chicas que hay, pues tienen canales de maquillaje o de fitness. Por lo tanto, ¿se sigue estereotipando los roles de género? Pues sí, en general en la vida sí, pero nosotros estamos para romper esas reglas. Cuando es el hombre quien tiene una diversidad funcional, pues accede a más puestos de trabajo y hasta enmascara al público, puesto que parece que la imagen en los hombres pues es algo de menor importancia y que no importa tanto que cuando es una mujer. Cuando es una mujer con diversidad funcional, la imagen cara al público parece que es mejor que la de un hombre y parece que nosotras tenemos que demostrar el 1000 cuando tu compañero con diversidad funcional es igual. Estatistiken arabera, Espainia mailan komunikabideetan albisten protagonisten bakarrik 29% dira emakumeak. Eta biztanleriaren erdia gara. Eta adituen artean, eta nire ustez hau da datuen larriena, komunikabideetan agertzen diren 10 adituetatik bakarrik bat da emakumezkoa. Ez? Orduan horregatik, horren aurreko erreakzio bat izan da pikara martxan jartzea. Dentro de la pista soy un piloto más, no soy una chica piloto, soy un piloto más. Si yo iría ahora al nacional de chicos, mi categoría pues realmente no haría unos puestos tan buenos, pero igual haría mejores carreras, porque hay más piques, no es más nivel, sino que hay más pilotos. Foko edo erdigune horretan, normalean mutilak asko zeroituago daude jendartean oro har, erdian eta erdigunean egotera, ez? Eta emakumeok leku hori, batzutan pentsatzen dugu ez dela gurea eta bada gurea eta hartu egin behar dugu gainera erdigune hori gurea ere badelako. Dentro de la universidad yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Fórmula STEM Vizcaya, como he mencionado previamente, y somos un equipo somos alrededor de 60 ingenieros, estudiantes de esta universidad y de la de ahí al lado, que era la antigua La Casilla, que es la Escuela Universitaria de Ingeniería,
y lo que hacemos es diseñamos y fabricamos un vehículo de competición, un vehículo monoplaza al estilo Fórmula 1, pero en versión pues más cotidiana, digamos. Y en este proyecto también estamos ayudados por 4 profesores de la escuela y por distintos patrocinadores y colaboradores, como pues el Ayuntamiento de Bilbao, uno de ellos. Este año hemos conseguido subir mucho el cupo de mujeres, somos 11 mujeres en el equipo actualmente, de 60 miembros, que aún así seguimos siendo muy inferiores, pero bueno, la verdad que dentro del taller pues todo se desarrolla cotidianamente, o sea, no hay diferencias entre hombres y mujeres. De hecho, hay muchas mujeres muy aficionadas al motor y que aportan las mismas ideas que cualquier hombre y nos gusta cacharrear igual que a cualquier hombre. Somos plenamente conscientes de que siguen existiendo estereotipos sobre lo que debe ser y hacer una mujer. Desde que somos niñas tenemos que pelear para dejar atrás valores y constructos sociales que nos encasillan. Mi padre tiraba más de mi hermano para hacer que si el jardín, que si el coche, que si tal. El niño no hacía la cama, el niño no tenía que recoger la mesa, para eso estamos las mujeres, para eso estamos las... En ese sentido, sí hemos recibido una educación más clásica, o que es más el estilo y la normalidad de la época en la que la hemos recibido. Nosotras tenemos los roles diferentes, hay diferencia entre las niñas y los niños. Yo, por ejemplo, en mi familia tenía que fregar, tenía que recoger, hacer recados. Mis hermanos no, mis hermanos jugaban. Esto hoy en día va cambiando, pero no mucho, pero poco, no mucho. Ahora las mujeres estudian y trabajan, pero siguen haciendo más trabajos que los hombres, de tareas de la casa. Neskak oso onak ginen ikasketetan, danak, mutilak nahiko txarrak, hortik etzen inor joan mutilek etzen joan bupe egitera adibidez. Neskak danak joan ginen, edo ia danak, eta nahiko, oso nortasun handiko neska ginen, talde oso berezia, sortu genuen futbol talde bat gure kabuz mutilentzako bakarrik zegoen, eta holako genuen nahiko jarrera borrokalari hori eskolan. O sea, hemos conseguido pasar mejor de curso, llevar mejor las asignaturas y organizarnos mejor el año, que quizá tenga que ver más con nuestro carácter, pero sabemos organizarnos y afrontar los problemas de una manera diferente, que quizá nos haya ido mejor en la carrera a las mujeres. Quizá no, nos ha ido mejor. Hay musulmanes que dicen, no, mujeres tienes que hacer todo en casa y los hombres buscan dinero, pero no es así. No puedo estudiar, pero quería estudiar medicina, es lo que siempre he soñado. Si no hago medicina, modelo. Que al final los roles se cumplen. Lo que nos han dicho que tenemos que hacer las mujeres para ser buenas hijas, buenas hermanas, buenas madres, buenas mujeres, buenas, tener una imagen determinada, efectivamente, tener un estatus físico determinado para que tú consigas algo, nos lo ha enseñado a todas las mujeres. Es que desde ahí es donde viene realmente la violencia, ¿no? La violencia, el machismo, lo que nos influye el patriarcado a todas las mujeres. Mi madre siempre me incentivó a hacer lo que me diera la gana, no me bautizó ni me inculcó nada. Yo creo que dentro del entorno que había tuve muchísima suerte. Mi madre siempre ha escuchado buena música, se ha influenciado de buenas cosas, me ha puesto rock and roll, me ha llevado a conciertos prohibidos. Hemos corrido de la policía en la dictadura y creo que me ha dado la mejor educación, que confíe en mí, que crean lo que puedo hacer y que iba a llegar a donde quiera y se lo agradezco muchísimo. Nire klasean gehiengoak kazetaritzan emakumezkoak ginen eta gizon gutxi zeuden eta ez ziren oso liderrak. Nik uste dut bigarren lerro batetan zeudela nolabait eta giro ona geneukan. Eta irakaslei dagokionez, denetarik, niretzat oso garrantzitsua izan zen irakasle bat, Lucia Martínez Odriozola, azken urtean, berak hitz egin zuelako kazetaritza eta generoari buruz, hizkuntzaren erabilera sexista edo eta indarkeria matxistaren inguruan nola informatu, berak horri buruz hitz egin zigun, ez? Mi madre se pasó los 3 años de mi primera carrera sentada en la escalera y solamente podía entrar a mi clase en los cambios de clase o en las horas de recreo,
puesto que los profes tampoco veían muy bien que una madre, en este caso, entrara a apoyar a tu hija. Yo a mi hija la educo más con libertad. Yo la dejo expresar, la dejo hablar, la cuido, que no le pase ninguna violencia de niña. Y no estoy marcándole roles desde pequeña que tiene que hacer esto, o trabajos así femeninos, o no sé qué, ni colores de vestimenta, ni nada. Esta la dejo como ella, le gusta, las cosas que le gusta, que elige. Y yo esto sí que lo estoy marcando desde ahora, porque no lo he vivido yo. Creo que una de las partes fundamentales es que la educación sea algo que permita a todas las personas del mundo poder crecer sobre ellas mismas, en lo que consideran importante, porque a partir de ahí hay un empleo, a partir de ahí hay un poder adquisitivo importante, que es donde también hay una parte de violencia en esa parte económica, y creo que ahí la independencia en cuanto a eso es fundamental. Y el verdadero empoderamiento tiene que ver con que realmente abras desde dentro las entrañas, saques qué quieres ser, a dónde quiero ir y conseguir lo que realmente quieres. Denborak aurrera egin ahala, familia eredu berriak sortuz doaz, baita maitasunezko eta sexu harremanak egiteko era berriak ere. Alabaina, emakume hori, etxeko lanen eta zaintzen ardura nagusia tokatzen zaigu. Tenemos que vivir una vida para la que no nos han educado, en el sentido que yo cuando era pequeña y jugaba con mis amigas a los juegos, me acuerdo uno que no sé ni cómo se llamaba, pero sacábamos unos papeles y era como a qué edad te ibas a casar, cuántos hijos ibas a tener. Claro, con 25 años iba a estar casada con 3 hijos y con no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces nos han educado en eso y eso lo hemos interiorizado, pero cuando estamos viviendo ese presente, la realidad es totalmente diferente. Hori bai dara matxartu eta gainera aserratzen nauen zerbait da, ez? Etengabe galdetzea, ia noiz edukiko duzun umea, ia arroza pasatuko zaizun, ia ez da zer. Nik ez dut erabaki ama izan nahi dudan edo ez, baina igual ama izan nahi dut, baina igual ez dut ama izan nahi. Eta ama izan nahi ez badut ere, ez gertatzen eta zoriontsu izango naiz, eta emakume bezala osoa eta errealizatua izango naiz, eta nire bizitzako helburua eta azkenengo helmuga ez da ama izatea. Aunque alguien te está manteniendo, tienes que seguir firme. No tienes que tenerte como una esclava porque te está dando. Tienes que tener tu independencia, tu libertad. Yo creo que tenemos todo el mundo, especialmente las mujeres, pero también los hombres, la idea del amor como meta, metido y programado en lo más profundo de nosotras y no podemos salir de ahí, o es muy difícil, ¿no? Y por mucho que leas a Coral Herrera, Mariluz Esteban, cojas apuntes, veas 1000 charlas, la idea del amor como objetivo a alcanzar está ahí todo el rato. Y es como, bueno, que eres lesbiana, no pasa nada, pero échate a alguien que te quiera, que te cuide, ¿no? Que te acompañe en el camino. Creo que efectivamente una pareja, me da igual que sea chico-chica, chica-chica, chico-chico, al final una pareja siempre va a estar mejor vista que un soltero o que una persona que, por motivo que sea, por elección propia o por circunstancias de la vida, está solo, porque parece que das como pena. Pero a lo mejor si trabajásemos más las relaciones con el resto de nuestro entorno y con el resto de las personas que están en nuestra vida, no necesitaríamos tanto esa necesidad. Sí, yo considero que mantener tu propio mundo y tu propio grupo de amigos o grupo de amistades aparte de tu pareja es sano, completamente sano y necesario, porque al final no puedes vivir siempre apegado a una persona, porque también digamos que tu personalidad va decayendo, al final tú te desarrollas en un ámbito social y como tú te conoces como persona es dentro de una sociedad y entonces siempre tienes que mantener tu espacio separado para poder desarrollarte y siempre ser tú mismo, si no te vas convirtiendo en parte del otro. Yo creo que las relaciones de ahora están un poco más igualadas en cuanto a temas de labores de casa o ir a trabajar o lo que sea. Yo si tengo una pareja me gustaría que respete lo mío igual que yo respeto lo suyo, tanto dentro de casa como en el trabajo, como en deportes, aficiones, lo que sea. Otro de los temas que tenemos como tabú las mujeres con diversidad funcional es el sexo, el tema de parejas, el tema de gustarnos, el tema de sentirnos deseadas. Entonces creo que deberían de existir más ayudas o más gente sexóloga con diversidad funcional para que otros
reflejadas, porque es lo que decimos, igual si yo te veo a ti que tienes una diversidad funcional, que puedes disfrutar de una relación de pareja plena, pues igual me animo yo y descubro lo que tengo ahí dormido. Estos aprendizajes por imitación, que se dice, pues eso. Nire kasua bikotekidea daukat, emakumezkoa da, orduan momentu honetan erabaki dugu aurrak izan nahi ditugula, eta, klaro, gure kasuan begiratu behar ditugu hainbat aukera, ez? Bai adopzioa zein reprodukzioan asistida. Orduan hortan gabiz, baina badakigu guk ez garela, gure egoera ez dela normala, privilegiatuak garela, eta lan munduan oraindik ere emakumezko gazteek diskriminazio ugari jasotzen dutela, amak izateko momentuan, edo aldez aurretik. Hau da, 30 urte badituzu eta lan bat bilatzen baduzu, izango dizutela edo kezka izango dutela enpresek ia ama izango zaren ala ez. Orduan kezka hori hor dago oraindik ere. Pero es que al final, yo no sé si es por cultura, si es porque lo tenemos inoculado en la cabeza, independientemente de que tú lo quieras compartir con tu pareja, siempre tiende más la mujer a asumir más responsabilidades de una maternidad, a ser la que sale a las reuniones, a ser la que sale a los médicos, a ser la que, a pesar de que a lo mejor en la pareja tiene más facilidades o tiene menos problemas haciendo, pero es como que parece que es la mujer la que está más obligada. Y si encima eso lo hace el hombre, la sociedad todavía no está preparada, no lo termina de ver. Eres como mala madre, porque no estás haciendo tú, no te estás encargando tú de tu hijo. Askotan esan dut, ez. Pixka bat, utzi behar diot berari ere parte hori garatzen, ez? Eta nik egin dut alegina eta uste dut nahiko ondo konpondu garela, lan aldetik ere, ni egon nintzen bajan, gero berak hartu zuen zedentzia, hori oso importantea da, oso txikiak direnean, aita egotea behintzat bolada batez, 3 hilabete, 6 hilabete edo hilabete bat, ume bat zaintzen, bakarrik umea zaintzen, lanik egin gabe, jakin dezan zer den. Eta horrek niretzako den aldatu zuen. Zen egon nintzenean bajan berarekin, umearekin, etengabe, oso negatuta nengoen. Eta heltzen zen gaua eta esaten ezin dut gehiago. Eta gizonentzat zaila da, ez bada egon hor 24 ordu ume bat zaintzen, oso zaila da ulertzea zergatik den hain nekagarria. Se nota la desigualdad de géneros, por ejemplo, cuando mujeres como yo, en edad fértil, vamos a un recurso de reproducción asistida, puesto que queremos ser amados como una mujer sin diversidad funcional, pues se nos ponen muchas más trabas que a un hombre con diversidad funcional, puesto que con nosotras ya entra el doble juego de ¿cómo vas a ser madre? ¿Vas a cuidar a un niño si te tienen que cuidar a ti? ¿Te has pensado bien? ¿Estás loca? Puesto que es una doble carga para tu marido. En el pueblo gitano se da mucho valor al cuidado. Entonces, yo no puedo dejar de lado o cuidar de forma diferente a una persona mayor, por ejemplo, ¿no? Que es una parte importantísima. El respeto a los mayores, que los mayores no transmitan de miles de formas la sabiduría que realmente ellos tienen, ¿no? Debido a su experiencia, y sobre todo porque en el pueblo gitano no forma parte del individualismo, no somos individualistas. Gizarteko arlo pila aldatu dira, baina ama izatearena oso berdin geratu da. Ematen du ezarela emakume osoa, ume bat izan arte. Eta ematen du emakumea izateagatik nahi beharko zenuela. Inposizio sozial bat da. Niretzat seme bat eukitzea da zure bizitza iaia alde batera utzi eta minimo 20 urte beste bizitzaren batean kontzentratu. Yo creo que ahora está mucho más visible y hay, ves que puedes acceder a los métodos, que es justamente el vídeo que queremos hacer, y las cosas son mucho más fáciles. Hay información, sabes que se puede hacer e incluso que puedes
casarte con tu pareja y poder darle los mismos derechos a Sí, yo creo que ahora los chavales saben, o sea, de hecho el último vídeo que he hecho en Spanish Queens es también somos familias y va un poco hablando de la marcha esta que hubo en México de los pro familias que decían que en una familia, ¿no?, tiene que ser un padre y la madre y los hijos. Y yo en el vídeo, pues bueno, además de hacer un poco de humor absurdo, pues también explico que familia es pues, la gente con la que tienes un proyecto de vida, ¿no? Los discursos ya no son suficientes. Nosotras queremos eliminar la brecha entre los enunciados y la realidad. Con lo que hacemos, intentamos generar cambios en las personas y en la sociedad. Esta temporada en Spanish Queens estamos haciendo un montón de activismo, intentando pues doblar un poco el pensamiento más de la gente hasta ver dónde cruje, y ha crujido unas cuantas veces, ¿no? Pero intentar cambiar un poco el pensamiento de la gente es muy difícil, pero yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Falta una perspectiva de género en periodismo, pero desde la primera asignatura hasta la última, ¿no? Y te encuentras con profesoras como Lucía y con alguna otra que de repente te dan algo de luz, pero es anecdótico y nos acordamos de ellas por eso, ¿no? Yo tenía todo el rato la pelea con una profesora porque todo el rato me decía que no me iba a poner nunca más de un 5 hasta que no empezase a utilizar un lenguaje no redundante. Y yo me pegué todo el año discutiendo con ella que aquello no era lenguaje redundante, sino lenguaje inclusivo. Neska zarelako deitzen dizute, hitzaldi bat emateko. Eta gainera, esaten dizu iaia favore baten moduan, ez? Eta esaten duzu, niri ez deitu neska naizelako, edo neskekin zerbait antolatu nahi duzulako. Zeo zer gehiago izango da, zerbaitengatik deitzen didazu neri, ez bakarrik horrelako gauza, ez? Eta gero esatea, hori sentitzea, iaia, eske ni nesken alde nago, hori naiz hemen zuen alde. Ba ez, horrela ez, ze mutil batekin etzen nuke egingo, ezta? Horrelako gauzak etengabe gertatzen zaizkit. Tenemos que luchar para tener el mismo derecho que los hombres, porque todos somos humanos, todos nosotros trabajamos como los hombres también, pero ellos piensan que las mujeres no sirven para nada, solo para casa y cuidar a los niños, pero no es así. Tenemos que luchar y enseñar a los hombres que nosotros también somos capaces de hacer algo como ellos. Pensé en estudiar trabajo social un día en el mercado de la Ribera, paseando por una pescadería con una amiga, que había una chica marroquí acompañada de una chica con papeles que yo me supuse que era una trabajadora social. Algo se me movió en mi interior y dije, yo quiero estudiar una carrera en la que ayude a la gente. Y creo que el trabajo social es mi sitio y por eso estudié trabajo social. No ve por qué no se deberían de juntar, por qué no se deberían hacer equipos mixtos en cualquier deporte. Tanto como hay equipos femeninos como equipos masculinos, ¿por qué no hacer una mixta? En los deportes en los que no se requiera tanta fuerza, se requieran otro tipo de habilidades, o ¿por qué no juntar? Las chicas pueden ser igual de buenas o mejores que los chicos. Y es algo que estamos como reivindicando un montón últimamente, y es que no somos una revista especializada, que es un medio especializado, es el Marca y el de caza y pesca, pero que nosotras no, hacemos prensa generalista desde una mirada feminista, y en eso tenemos que insistir todavía mucho. Ni feminista naiz eta ez dut ulertzen ez izatea. Niretzat ez da aukera bat, beharrezkoa den gauza bat baizik. Uste dut bizi garen gizartean iaia gerra bat bezala ikusten dut eta beharrezkoa da izatea. Ez du balio, ez naiz, baina emakumeen alde nago, orduan izan. Nire ustez posible da gizonek feminismoan parte hartzea eta errol positibo bat izatea, baina lehenengo pausua autokritika puntu hori da eta kontzientzia puntu hori, ez? Oso erraza da pankarta hartzea eta esatea ni feminista naiz, baina konturatu gero zure harremanetan ze jokabide dituzun, eta hori prozesu oso luzea da eta nik uste dut hor humiltasuna egon behar dela, ez? Depende cada uno como es. Por ejemplo, a mí la comunidad de aquí, marroquí, no me ve bien. No me ve mucho bien porque me ven cambiada, me ven muy liberada, he roto con muchas cosas. Pero yo sigo marroquí por dentro, en mi casa, en mi manera de comer, en mi manera de cocinar, en las fiestas. Pero soy más
quiero integrarme, quiero conocer a la gente de aquí, me gusta aprender el idioma y me gusta participar también en las fiestas de aquí. Quiero vivir. Beste leku batzuetan bizi, bestelako kulturak ezagutu, gutako askoren nortasun ikur bihurtu dira. Jatorrizko nortasunarekin eta gure sustraiekin bat egiten dutelarik. Aukeratzen dugun bizitokia aniztasun horren erakusle izan behar da. Hortaz, zenbat eta pertsona gehiagok eta dibertsuagok hiritartasun zentzua Bilbon bertan aurkitu, orduan eta egokiagoa izango da hiritartasunaren esanahia. Bilbao, Bilbao, Bilbao. Pues para mí Bilbao es que yo qué voy a decir porque a mí Bilbao me tiene enamorada, entonces creo que no puedo ser objetiva en lo de Bilbao, pero yo ya recuerdo mi primera semana aquí que paseaba por al lado de la ría y todo me parecía... Es tan bonito. Era todo precioso para mí, entraba a un bar y todo me parecía que nunca había vivido eso, hasta que ya un día dije, esto no es racional, ¿no? Esto es como cuando te enamoras y todo te parece maravilloso, pero no puede ser real. Para mí Bilbao es una ciudad que es perfecta en el sentido de tiene un tamaño muy manejable. Yo siento que aquí tengo mucho más tiempo para todo en mi día a día que en Madrid. Tienes más relaciones sociales porque hay más tiempo, tienes a los amigos más cerca, el trabajo, puedo ir andando. Al final es una ciudad que engancha y a la gente le gusta mucho. Es una ciudad muy cómoda para vivir y para un ingeniero tiene un tejido empresarial y un tejido industrial muy importante en el que podemos desarrollarnos plenamente. Falta ahora mismo, falta mucho desarrollo y falta un poco de cambio de mentalidad. Y aquí durante muchos años ha habido muchos problemas, Bilbao es una ciudad muy industrial que se está intentando reconvertir, ha habido muy poca inversión por temas que todos conocemos, no han venido las empresas y las empresas grandes o las empresas multinacionales que te ofrecen proyección están todas afincadas o en Madrid o en Barcelona y de las que tienen oficinas en Bilbao, las oficinas de Bilbao son más comerciales. Entonces, si tú quieres estar en ese entorno y quieres estar en un entorno en el que puedas participar y enterarte de las cosas y tomar decisiones y que te permita crecer, tienes que estar en Madrid o tienes que estar en Barcelona. Por lo menos en el sector en el que me muevo yo, que es el del software. Cuando me preguntan de dónde soy, yo siempre digo que soy de Bilbao. Es un punto un poco referente, ¿no? Para saber de dónde venimos cada chica, qué zona estamos representando. La verdad es que estoy en Bilbao porque me gusta mucho la música, sobre todo la música punk, y siempre escuché grupos del País Vasco y tenía, qué sé yo, referencias de salas como el Bilbo Rock, donde había conciertos que había escuchado. Y me apetecía muchísimo venir a Bilbao y ir a un bar y escuchar los grupos que me gustaban tomándome una cerveza, cosa que en Argentina nunca pude hacer porque no había ningún bar que pase la música que me gustaba. No sé, La Posa Records, Cortatú, Catrice. Y la verdad es que llegué aquí y fue lo primero que hice, pregunté en el bus, oye, ¿aquí dónde están los bares de punky? Pues vete a Iturribide. Bajé en Iturribide, me tomé una cerveza, era mi cumple además, y a partir de ese momento me enamoré de Bilbao. Pues hablando un poco de las barreras arquitectónicas, Bilbao en estos años ha mejorado mucho, pero le queda mucho por hacer. Es como yo digo, permitirme la expresión, la ciudad Viagra, porque está todo levantado y claro, tú vas con tu silla que tienes tu recorrido planificado ya y de repente llegas como... Sí que hay que dar muchas vueltas. En Barcelona era como mi paraíso que nadie me miraba y yo quería vivir ahí porque me sentía una niña igual que los demás niños, no como una niña diferente, como me podía sentir en Bilbao. Bilbon, San Francisco auzoa pila bat gustoko dut. Pikararen erredakzio bat non jarri pentsatzen genuenean, bai Andrea eta biok argi geneukan, San Francisco gure ustez dela auzorik hori, interesgarriena, anitzena eta aberatzena, jendeak dituen hori, ez? Irakaspenengatik eta kultura anitzengatik. Aquí hay la misma lesbofobia que en cualquier otro sitio, pero es verdad que hacer un espacio más grande también encuentras otros lugares de resistencia.
Ez bakarrik Bilbon, baizik eta hiri handi guztietan gentrifikazio bat dago eta nahi oso handia dago hori dena polita izateko eskaparate bat bezala. Eta gauza itxusiak kanpora bidaltzen. Hay muchas cosas. Tiene libertad, seguridad, te apoya en muchas cosas, puede estudiar, formar, aunque no tiene dinero, puede estudiar. Bilbao para mí es un paraíso. A mí Bilbao me ha recuperado la vida. Bilbao hay instituciones que te facilitan empezar de cero. Nosotros también aquí queremos vivir y convivir y puede enamorarse, y puede, no sé, pero querer amistades y estas amistades que sigan para toda la vida, estar adentro. Aquí esto dificilísimo. Nosotros al final acabamos buscando nuestros paisanos o otros gente de otros países que tienen como nosotras, es emigrantes. No llegamos a este punto que sentimos que somos del país. Aunque a mí salgo de mi casa y el autobús y voy al médico, voy a pedir un papel, me siento ciudadana. Pero al estar adentro amigas o salir por la noche, no sé qué, me siento rara, me siento no me siento muy aceptada. Veo que las personas de aquí se rodean entre ellos, círculos, y ya te olvidan de que haya personas también, a ver, que nos metemos a estas personas adentro, escuchamos esta cultura, a ver, vamos a tener paciencia, que nos conozcamos más. Esto sí que se nota un montón. Bai, ez arreza hemen Euskal Herrian orokorrean jende berria ezagutzea. Eta hori mundu guztiak esaten du, kanpotik datorren mundu guztiak esaten du. Jende oso lotuta dago bere tokira, bere familiara, bere betiko lagunei, eta ez dauka inongo beharrik irekitzeko. Atzerrian bizi izan naizenean ikusi dut hori oso desberdina dela eta jende askoz irekiago dagoela, behar izan hori dagoelako. En cuanto nos conocemos de verdad, creo que hay una parte importante de reconocernos. O sea, tú eres así, yo soy así, ¿no? Y nos reconocemos y al final el poder convivir tiene que ver con eso. O sea, la convivencia tiene que ver con eso, con conocernos sobre todo. Y creo que al pueblo gitano se le conoce muy poco. Aberatzentzako edo ondo bizi direnentzako gauza asko badaude, eta gero turismoari begira eta kanpokoi begira, baina uste dut ere desberdintasun sozial horiek egon badaudela, bai emakumeen egoera, bai gazteen egoera, pertsona migranteena, eta oraindik badagoela zentzu horretan desberdintasun asko eta hor asko egiteko, eta gero ere dudabarik euskararen erabileran dago erronka nagusi bat, ez? Bilboren datuak nahiko eskasak direlako, eta hor oraindik erabilerara salto hori emateko lan asko egin behar dela. La voluntad por parte de las instituciones de cambiar esa ciudad industrial a ciudad cultural, moderna y demás nos está ayudando mucho en nuestro proyecto y a mí en particular me encanta porque mi vida básicamente es la cultura y las cosas modernas, por lo tanto yo creo que estoy en el sitio correcto. Vieille lune de Bilbao, que l'amour était beau. Vieille lune de Bilbao, fume ton cigare là-haut. Vieille lune de Bilbao, jamais je te ferai défaut. Vieille lune de Bilbao, tu lâches pas les poteaux. Me resulta muy fácil adaptarme porque lo llevo haciendo toda la vida. Entonces a mí moverme para buscar es por lo profesional, pero también se mueve tu, no sé decir, curiosidad de conocer nuevos lugares, nuevas personas, todo lo que eso te aporta, todo lo que eso te transforma. Entonces es el trabajo y es más que el trabajo, de alguna manera, ¿no? Uste dut oso garrantzitsua dela beste leku batzuetara joan eta beste gizarte batzuk ikusi eta zure buruan ditugun gauza guztiak pixka bat horrela nahaztu eta galderak egin gure buruari. Geratu zaidan beti pizkatu lan pena hori inoiz kanpora joan ez izana, ez? Neba ere atzerrira joan zen urte batez ikastera eta holan, eta nik ere ez nuen proposatu, etxean ez ezer inoiz, eta horren pena geratu zaite esperientzia hori bizi ez izanarena. Es la necesidad de inmersión la que te hace sabio, la de querer conocer de verdad nuevos lugares, conocer las raíces de los otros lugares. Es esa la experiencia que cura el racismo y la intolerancia, es esa la experiencia que te hace más humano.
Yo conozco muchos casos, a mí no me ha pasado, pero yo conozco muchos casos en los que ellos tienen menos proyección que ellas y les han seguido a ellas sin ningún tipo de problemas. Gente más joven que tiene otras expectativas y que está más abierto a viajar, a moverse, a lo que sea. Nos vamos a Montmeló a competir contra universidades de todo el mundo. Serán alrededor de 200 países y todos alumnos de ingeniería y al final pues es una gran experiencia en la cual desarrollamos pues, un proyecto real y nos organizamos como una empresa real y luego también el ir a las competiciones y observar cómo piensan gente de otros lugares del mundo y sobre todo ingenieros que te aportan distintos puntos de vista, pues es una gran oportunidad que a mí me la han brindado y que yo la recomiendo plenamente a todo el mundo. Yo no tengo dónde ir, tengo que quedar toda la vida aquí, ir de vacaciones y volver, porque mi hija dice es vasca, es de aquí, y yo también voy a estar aquí. Yo muchas veces digo que no sé dónde tengo raíces y eso, hay una parte de mucha libertad de que puedes moverte y vivir y hay una parte que se me hace dura o difícil que es que no tengo raíces en ningún sitio. Kultura euskeraz egiten modu txikitasumean hainbat neskagaz hemen ta hainbat emakumean egon daitezen gurako nuke nik biharko egunean beste edozein lekutan legez Bilboren erdigunean.